Estimados colegas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que me escuchen. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Si se me escucha, por favor, muy bien. Ahorita Me... te voy a dictarme al ancho, Aliancho Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo están Vayan, todos? Valerle, Alian, voy a dictarme. Claro, Emiliano. A ver, escríbame por favor en el chat también todos los que están aquí conectados. Vamos a, mientras esperamos a algunos de los participantes. Me gustaría que me comenten si se me escucha muy bien, ¿ok? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Está bien? ¿La voz, todo? ¿Ok? A ver, ¿qué tal? ¿Estás ahí, Alfredo? ¿Se escucha muy bien? ¿Sí? Muy bien, Emiliano, Ricky. Henry, ¿qué tal? Se escucha bien, ¿verdad? A ver, ¿cómo están? Bueno, a ver, estimados colegas, a ver, muy bien. A ver, esperamos por favor unos minutos nada más, vuestra paciencia, por favor, para ya iniciar con esta sesión. Muy bien, colegas, entonces vamos a empezar con los que estamos, ¿ok? Vamos a empezar de una vez. Solo para, digamos, ir recordando la anterior sesión, lo desarrollamos también el sábado a la misma hora y bueno, vamos a tratar de articular las dos sesiones con esta. El día de hoy estamos en una sesión número 2 que titula Pueblos Originarios y la EIB, ¿no? La Educación Intercultural Bilingüe. Pero antes, digamos, de abordar esta sesión que viene y hemos traído a un invitado especial del Ministerio, tiene, digamos, una experiencia vasta, ¿no? De más de 15 años trabajando en el Ministerio de Educación, y no solo en el Ministerio de Educación, también en el Ministerio de Cultura, y es un investigador lingüista, ya lo van a conocer, ya les voy a presentar, él, digamos, va a abordar esta sesión el día de hoy, pero antes, digamos, de presentarlo, ya está, digamos, con nosotros aquí también, quiero preguntarles, ¿qué acciones desarrollamos la anterior sesión? A ver, ¿qué actividades? ¿De qué hablamos la anterior sesión? A ver, si me comentan ahí, en el chat, todos los temas que hemos ido abordando la anterior sesión. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Cómo están? A ver, ¿qué recuerdan? A ver, colegas, del trabajo de la anterior sesión. ¿Están ahí? ¿Estás ahí, Emiliano, Alfredo, Henry, Julia, Sonia? ¿Qué recuerdan? A ver. Estamos hecho. Ya, Emiliano, excelente. Profesor Irving, muy buenas noches. Colegas en la sala, muy buenas noches. Le apelé acceso al Intute Cachón. Entonces, Ari, la otra semana hemos tenido la primera sesión. En ella hemos trabajado un poco, hemos conocido la parte documentaria, la parte política, donde inmersa educación intercultural para todos y todas, que había habido un decreto supremo reconocido, decreto supremo número 006 del año 2016. Así también hemos visto un poco en cuanto a las sociedad de renovación, también sociedad de innovación. En la sociedad de renovación hemos visto lo anterior, lo pasado. Cuando éramos niños o jóvenes, adolescentes, hemos visto cómo ha sido nuestra sociedad en esos tiempos. También hemos visto un poco de los diálogos de saberes, la convivencia con la naturaleza, con los apos, con las deidades. Entonces, esas cosas hemos visto que nos ha hecho conocer usted, profesor Irving. Entonces, en la sociedad innovadora teníamos con poquito impulsar, fortalecer por lo menos la educación intercultural bilingüe para todas y todas. Y asimismo había una incógnita, una pregunta que usted nos ha planteado. ¿Seremos un país intercultural? En lo que nosotros también teníamos una noción, podríamos tener un estado, entonces no habíamos tenido un poquito, gracias a usted también un poquito ahí fortaleció ese campo, ese aspecto, ese tema, porque recién estamos en proceso, falta un poquito reajustar o fortalecer, como quien dice, en nuestra sociedad peruana. Pero habíamos sido un país multicultural.
¿Por qué multicultural? Como usted ha dicho siempre, tenemos a veces nuestras ecorregiones, tenemos también esas, la cultura bisagra, donde se articulan, el andino amazónico. Entonces, esa parte hemos visto y así otras cosas más. Entonces, un poquito hemos hecho análisis de nuestra coyuntura nacional también, profesor. Entonces, hizo a grandes rasgos, profesor. Entonces, Excelente, lo que hemos Emiliano. puesto, eso hemos puesto. Muchísimas gracias, profesor Irving. Muy bien. A ver, voy a invitar a una dama. A ver, Julia o Sonia o Imelda, ¿qué podríamos recordar de la anterior sesión que trabajamos? Cualquiera de ustedes. A ver, ya Emiliano, digamos, nos ha hecho recordar algunas cosas. ¿Qué dicen ustedes? Julia, Sonia o Imelda. A ver, vamos. Las chicas que están acá en el grupo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchas, Imelda? Sonia, Julia. A ver, no quieren atreverse todavía las chicas. A ver, Henry, a ver, y Candy, a ver, ahí dice Henry, ¿no? ¿Verdad? Buenas noches, profesor Irving. Sí, Hola, correcto, Henry, ¿qué correcto. tal? Dije Henry, pero mi nombre tiene una particularidad, no está con H, sino es con G. Ah, ok, Problemas ahí de mesas partes de mi municipalidad. ya, muy bien. A ver, ¿qué recuerdas de la anterior sesión, Henry? Muy bien, yo quería enfatizar básicamente en el tema que es sobre la interculturalidad, ¿no? Y de las distintas opiniones que los docentes habían manifestado. Pero en mi condición quería opinar lo siguiente, que nosotros sí efectivamente somos un país multicultural, multiétnico, un país donde coexisten las diversas culturas y razas. Esta característica debería ser una fortaleza para nuestro país, para sus habitantes. Valorar las distintas prácticas culturales tendría que convertirse en un orgullo nacional, pero no todo está cuesta arriba, ¿no? Valoramos nuestra gastronomía como expresión cultural. Cada vez más vemos que la sociedad se siente satisfecha y orgullosa de degustar platillos típicos de todas las regiones de nuestra patria. También aprendimos que somos importantes y herederos de una cultura milenaria al visitar diferentes lugares que nos han heredado nuestros antepasados, ¿no? Ver que mucha gente de otras naciones puede apreciar el legado arquitectónico que tenemos, nosotros también empezamos a valorar. Y como ejemplo tenemos al majestuoso ejemplo de Machu Picchu, ¿no? Claro, Ya le damos el valor necesario a nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo practicamos y sentimos orgullo. Y esta práctica debería extenderse al lenguaje, al idioma. Sentimos ser un país indiferente a la interculturalidad, pero en realidad avanzamos mucho en este tema. El idioma ahora es un punto de quiebre o el punto de inflexión para convertirnos en un país intercultural. Eso amerita que debemos de repente de hacer gestión política o gestión ahí a través administrativa para poder ver la masificación en todo estrato, ¿no? Y hacer la gestión para que fortalezcamos la aplicación de las mismas formas que lo hacemos con el castellano. Es tarea de todo hacer que nosotros podamos practicar esta interculturalidad. Entonces, para que nosotros podamos participar de esa sociedad de repente del cambio, ¿no? Entonces, lo que creo que ahora nos corresponde a nosotros es fortalecer el aspecto del idioma, porque ahí sí estamos con bastante desventaja. Y hay muy bien. claros ejemplos ahora de ese tema, ¿no? Excelente, Henry. Muchas gracias más bien por tus aportes. Bien, bueno, en realidad hemos desarrollado, ya puedes bajar la manito, nomás, Henry, no hay ningún problema, ya la manito. Ok, Eh, ok. bueno, la anterior sesión un poco hemos, digamos, hablado a partir de esta pregunta, ¿no? Si somos un país intercultural y por qué, ¿no? Eso nos ha generado cierto diálogo, cierta conversa. Hemos hablado un poco acerca de la sociedad de la renovación y como también de la sociedad de la innovación. Decíamos que una sociedad de la renovación miramos el pasado, ¿no? Miramos el pasado para buscar certezas
y es a partir de ella que construimos el presente, ¿no? Entonces, tenemos que ser renovadores y esa es una práctica, digamos, de todos los que apostamos por la EIB, siempre mirar, digamos, el pasado, la historia, buscando esas certezas para vivirlas o renovarlas para el presente. Por otro lado, también hemos hablado de esa sociedad de la innovación con la cual nosotros miramos el futuro, ¿no? ¿Y qué encontramos? Habíamos dicho incertidumbre, ¿no? Esa falta de certeza. Pero dentro de estos dos tipos de sociedades tenemos que ser tanto renovadores como innovadores. Luego habíamos explicado un poco acerca de la política de la educación intercultural para todos y todas, y también de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Ese marco legal, digamos, ¿no? Que marca un hito, digamos, para poder ir trabajando con mayor fuerza el tema de la educación en el país. Y hemos hecho un zoom, ¿no? A la EIT, ¿no? A ese tratamiento pedagógico de la diversidad, y ahí también en ese marco hemos hablado un poco de la interculturalidad. Este ha sido, digamos, un primer marco acerca del cual hemos iniciado la sesión número 1, y el día de hoy vamos a plantear una sesión orientada a los pueblos originarios. Vamos a hablar un poco acerca de los pueblos originarios y de cómo estos pueblos también necesitan o demandan una educación intercultural y bilingüe. Para ello, tenemos a un invitado grato, un gran amigo, ¿no? Un gran amigo, él es Edinson Huamancayo, ¿no? Él está también ahí, aquí con nosotros. Edinson, si puedes activar, por favor, tu, tu cámara, no hay problema, Edinson. Edinson viene trabajando ya muchos años por la educación intercultural bilingüe, muchos años. Edinson ha estado, digamos, trabajando por la educación intercultural bilingüe, más de 15 años dedicados a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, pero también ha estado trabajando en el Ministerio de Cultura, siempre asociado a pueblos originarios y viendo el tema, digamos, de la interculturalidad de pueblos originarios, y lo último que ha estado viendo era el mapa etnolingüístico. Él es lingüista y bueno, yo lo voy a presentar a Edinson para que primero ustedes lo conozcan y él nos pueda abordar este tema tan clave que se denomina pueblos originarios y la EIB. Hola Edinson, ¿cómo estás? Gitarata, Kuaiki, Erwin. Te estoy diciendo a Erwin, ¿cómo estás? Porque en las lenguas indígenas no se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por lo menos no existen estas expresiones en las lenguas originarias. Lo que se hace es unos saludos que empiezan con un ju, por lo menos en el pueblo indígena Iquito. Y cuando tú le dices Gitarata, que ahí le estás diciendo cómo estás, ¿no? En este caso estoy saludando a Erwin, estoy muy agradecido por su invitación, agradecido también porque me ha permitido poder compartir con ustedes, bueno, este momento, y en ese sentido estoy acá a la expectativa también de poder contar con sus comentarios, su participación de ustedes, y bueno, tratar de intercambiar ideas, opiniones sobre este tema que está relacionado con los pueblos indígenas y la IB. Gracias, Erwin. Muy bien, Edinson. Dime, ¿comparto la presentación que me enviaste o tú lo vas a compartir, Edinson? Creo que mejor yo lo comparto, ¿te parece? Excelente, sí, compártelo, Edinson, para que los participantes también puedan ahí chequear lo que el día de hoy vamos a trabajar. Muy bien, Edinson, te dejamos con el uso de la palabra. Muy bien. Estoy compartiendo pantalla, no sé si todos lo ven. Sí, sí, se ve muy bien, Edinson, no hay problema. Ya, muy bien. El tema que, bueno, me han sugerido es hablar sobre los pueblos originarios y la educación intercultural bilingüe. Y lo que voy a hacer ahora es dar unos apuntes generales al respecto, ¿no? Como ustedes saben, y ya lo han mencionado previamente, ustedes ya han revisado lo que es la política de educación intercultural para todos y la política de educación intercultural bilingüe. Así que, de algún modo, están con un conocimiento previo sobre lo que vamos a hablar acá, ¿no?
El contenido de mi exposición está dividido en 4 partes. La primera parte va a ser hablar un poco sobre los pueblos indígenas originarios, es decir, quiénes son los pueblos indígenas originarios en el Perú, cuántos pueblos indígenas hay, cuáles son estos. Luego, en un segundo momento, voy a hablar sobre las lenguas indígenas originarias, es decir, qué es una lengua indígena, cómo está definido eso, qué marco legal existe, cuáles son estas lenguas, dónde se encuentran. Luego, en un tercer momento, voy a hablar sobre el mapa etnolingüístico del Perú. Esta es una herramienta muy importante para planificar un conjunto de acciones por parte de una serie de entidades del Estado en distintos estamentos. Y luego voy a cerrar con una cuarta parte relacionada a las lenguas indígenas originarias en la educación intercultural bilingüe. Y acá voy a hablar de 4 puntos en específico, ¿no? Hay mucho para hablar sobre IBE, pero yo voy a centrarme en la situación de las lenguas originarias o indígenas en la IBE, la normalización de alfabetos, los materiales educativos y el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Esos van a ser los 4 puntos que voy a hablar de manera general. Y si ustedes en la exposición tienen la necesidad de interrumpirme o tener algún comentario o pregunta, se le agradecerá. La idea es salir de acá, digamos, todos con el manejo de la información. Y claro, mi idea no es correr ni avanzar alocadamente, sino más bien avanzar. Conforme ustedes también tengan preguntas, me van interrumpiendo y vamos aclarando y seguimos avanzando. Muy bien, entonces vamos a continuar con los pueblos indígenas originarios, ¿no? Una de las preguntas que generalmente nos hacemos en el país es, ¿cuáles son los pueblos indígenas originarios que se hablan en el Perú actualmente? Y esa es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿no? Sobre todo si es que nos consultan por nuestro trabajo. Y bueno, acá pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Porque primero, si es lo mismo hablar de un pueblo indígena o es lo mismo hablar de un pueblo originario. Indígena y originario son sinónimos. En el Perú, ¿cuántas lenguas o cuántos pueblos existen? ¿Cuáles son estos? Y quizás, por ejemplo, si yo le preguntara a Erwin, ¿cuántos pueblos indígenas originarios crees que se hablan en el Perú? ¿Tú qué responderías? Pueblos indígenas, bueno, yo diría más de 50 pueblos, Edinson. Ya ves, más de 50 pueblos, ¿no? Y claro, igual, si preguntáramos a nuestros colegas, también las cifras fluctuarían, ¿no? Algunos dirían un poco más, otros un poco menos, según su conocimiento a nivel de su localidad, de su zona de donde vive, o también de la información que maneja, ¿no? A nivel de todo el país. Entonces, lo que tenemos nosotros primero que ver es que el Perú se caracteriza por su diversidad. Creo que ustedes ya hablaron algo sobre eso, ¿no? De la diversidad que existe en el Perú, la diversidad gastronómica, la diversidad social, la diversidad lingüística, la diversidad cultural. Es cierto, hay esa diversidad ya. ¿Y esto cómo se sirve para el trabajo en EIB? O sea, ¿de qué a mí me sirve saber que hay esta diversidad? Bueno, lo que es importante saberlo por lo siguiente, ¿no? Hace unos años atrás, se ha manejado la idea siempre de que esto era, bueno, es cierto, hay una división geográfica, por acá decían, acá están los que viven en la costa, por acá están los que viven en la sierra, y por acá están los que viven en la selva, ¿no? Esa era una división que incluso a nosotros nos enseñaron en la escuela, y crecimos con esa idea de que sí, pues así debe ser, ¿no? Pero lo que no se nos dijo, digamos, es que no es así tan homogéneo como parece, ¿no? O sea, las personas, a diferencia de los espacios geográficos, se mueven. Entonces, en los tiempos últimos, ustedes habrán visto por las noticias a nivel nacional e internacional que un fenómeno que se está marcando mucho es la migración. ¿Y esto qué significa? Que las poblaciones no están estáticas, sino que se mueven, están dinámicas. Hay pobladores que salen de sus espacios geográficos y se desplazan a otros. Pueden ser de la zona que está geográficamente en la Amazonía, a la zona andina o a la zona de la costa y viceversa, ¿no? Entonces, no es que es tan homogéneo cuando pensamos en la Amazonía, que solamente todos van a ser personas oriundas, y no, hay también personas que por migración han llegado y que son de la zona andina, por ejemplo, en Ucayali, que es una zona amazónica. En esta parte de acá que está en la frontera con Brasil, han llegado colegas que son del pueblo Aymara.
y ellos están por acá, por Puno, ¿no? Entonces, se encuentran ahí por temas laborales, por buscar una mejor expectativa de vida, etcétera, ¿no? Y viceversa, también hay colegas que son del pueblo Chipibo-Conimo que han ido a Lima para trabajar también, y también otras personas que son de otros pueblos, como los Aguajún, los Machiguengas, etcétera. Entonces, este es un fenómeno que ha ido reconfigurando la realidad nacional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esa diversidad se complejiza mucho más si tú le agregas esta migración, porque si tú vas a trabajar en un aula con un grupo de estudiantes, muchos de estos estudiantes quizás coincidan siendo del mismo espacio geográfico, pero otros pueden ser resultado de una migración, y tú tienes que estar alerta ante eso, ¿no? Otro aspecto que también hace que esta diversidad se complejice es que ahora, a diferencia de hace 50 años, por ejemplo, existe ya pues el Internet, ¿no? Y los jóvenes, los adultos, los niños, cada vez más apelan al uso del Internet, y el Internet es una herramienta que ha permitido, de algún modo, también que se adquieran nuevas prácticas, ¿no? Nuevas prácticas sociales, nuevas prácticas culturales, nuevas prácticas religiosas, nuevas prácticas económicas, políticas, es decir, tú no necesitas necesariamente estar en este espacio geográfico, por ejemplo, de Lima, para opinar sobre Lima, porque tú estando en Puno, en Cusco, en Tacna, puedes a través del Internet opinar, comentar, desarrollar ideas. Si tú quieres conocer, digamos, alguna ciudad del interior del país, por ejemplo, si quieres conocer Iquitos, tú puedes acceder a través de algunas plataformas y puedes ver, pues, las zonas turísticas de Iquitos. O sea, puedes conocer, y de paso también conocer personas y conocer los idiomas que hablan estas personas, o las variedades de castellano que manejan estas personas. Y eso permite que tú te enriquezcas con conocimientos, no solamente a nivel cultural, social, sino también a nivel lingüístico, porque conoces también palabras, frases, expresiones de personas que viven en estos espacios. Entonces, estos dos aspectos nomás que tienen que ver con la migración, este fenómeno que incluso se ve mucho más complejo aún, porque ahora, hace unos años, ha llegado pues una ola migratoria de los que son del país de Venezuela, incluso han llegado, creo, por Madre de Dios, personas que eran del país de Haití. Son fenómenos que van complejizando más el trabajo en la IB, porque ellos también ocupan espacios geográficos que a veces uno piensa que idealmente siempre han estado sin mayor presencia que los que viven ahí, ¿no? Y no es así. O sea, esto cada vez más está reconfigurando la diversidad del país, y eso requiere que sea atendido de otra manera, ¿no? Por eso es mejor hablar de una superdiversidad, por lo menos en el Perú. Creo que a partir de esta mirada dinámica podemos nosotros estar más atentos a cómo deberíamos atender a nuestros estudiantes para que ellos también puedan estar, digamos, a la expectativa de lo que se espera de esta superdiversidad que existe, ¿no? Que ellos puedan también desenvolverse en ella con una solvencia, ¿no? Dentro o fuera de su espacio donde habitualmente se encuentran. Cuando nosotros le preguntamos al Estado peruano ¿quiénes son los pueblos indígenas originarios? El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, responde, ¿no? Los pueblos indígenas originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región. Conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y que además presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. Fíjate que este párrafo, este pequeño párrafo, te dice algo interesante, ¿no? O sea, los pueblos indígenas son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado. A ver, el Estado peruano, ¿cuántos años tiene? Acaba de celebrarse, ¿no? ¿Cuántos años ha cumplido el Estado peruano? A ver, Erwin, ¿tú sabes cuántos años ha cumplido el Estado peruano? Será 200 años eso. Claro, 200 años, ¿no? Y 200 años, ahí, todo lo que estuvo antes de esos 200 años es lo que ellos consideran que son pueblos indígenas, ¿no? Pero los pueblos indígenas pareciera, con esta primera expresión, que son estáticos, pues, ¿no? O sea, pareciera que los pueblos indígenas no se mueven, y no es así, porque si nosotros siguiéramos esta definición a pie juntillas, si no fuéramos críticos,
Pensaríamos en pueblos, por ejemplo, como los Murui Muinani, que es un pueblo que se encuentra en Iquitos, o los Ocaina, que es un pueblo que se encuentra en Iquitos, o los Bora, que es un pueblo que se encuentra en Loreto y Iquitos. Ellos han venido, pues, como resultado de una migración en la época del caucho, por el siglo XIX para el siglo XX. Entonces, ¿es que acaso ellos que llegaron, digamos, después de que se fundó el Estado peruano, no son pueblos originarios? O sea, los Bora, los Murumuinane, los Ocaina, ¿no son acaso pueblos originarios? Si uno sigue a pie juntillas esta definición, comienza a ver como un cuestionamiento, ¿no? Y los que llegaron después, que vinieron quizás por desplazamientos producto de las opresiones que sufrían en sus territorios de otros países vecinos como Colombia, o como Ecuador, o como Bolivia, o como Brasil, y que llegaron después, ¿acaso ellos no son pueblos originarios? Por ejemplo, los Charanagua, que se encontraban en Brasil, debido a la presión y a lo que venían sufriendo, se desplazaron hasta Ucayali y se asentaron ahí, pero ellos llegaron en el siglo XX. ¿Es que acaso ellos no son pueblos originarios? Entonces, ahí también hay algo que siempre evaluar, ¿no? O sea, esto parece aplicar, ¿cierto?, para muchos pueblos, pero otros les pone como en una especie de evaluación, ¿no? Y por eso me parece que buscan ampliarlo cuando dicen, ¿no?, que tienen lugar en este país y región y conservan todas o parte de sus distinciones distintivas, ¿no? Es decir, cuando dicen todas o parte de sus distinciones distintivas, obviamente se refieren, pues, a que tengan algunas prácticas culturales, algunas prácticas económicas, algunas prácticas sociales, lingüísticas, y que eso de algún modo, sobre todo a ellos les haga ver como una colectividad, ¿no? Ellos dicen que tengan conciencia colectiva y poseer una identidad indígena originaria. Pero fíjate, ¿ah? Acá también es algo curioso porque te pone poseer una identidad indígena. A ver, una identidad indígena. Pero si yo le preguntara a alguien que vive, no sé, en Puno, por ejemplo, he conocido a personas pues que son hijos de un padre quechua y de una madre aymara. ¿Ellos tendrán una identidad indígena? ¿O a qué se refiere esto? O sea, una identidad indígena es igual a una persona que nació en Puno, tiene que solamente tener la identidad por decir indígena de Aymara, es decir, no puede tener, ser Aymara y ser también quechua, si es hijo de un padre Aymara y de una madre quechua. Entonces, hay cosas así que parece que el Estado quiere como siempre delimitar, ¿no? Es decir, como que no se abre más allá de una idea de que una identidad, un pueblo, una lengua, y ahí nomás, ¿no? Pero sabemos que los ciudadanos no todos calzan en este tipo de limitación, y es ahí donde uno tiene que ponerse a reflexionar. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un estudiante que llega a mi escuela y es un niño que es hijo de un papá quechua, de una mamá aymara, y además habla castellano? ¿Cómo voy a atenderlo a él? ¿Voy a seguir con esta propuesta de que sale así o tengo que ponerme a pensar qué sería lo más responsable para que este niño fortalezca esas identidades que tiene y no las sienta que se les está desplazando, ¿no? También, cuando hablamos de pueblos indígenas, pues hay pueblos indígenas que están vigentes, pero hay otros que quizás por algunos desplazamientos que tuvieron, se han quedado pues solamente reconocidos como que pertenecieron, digamos, en un tiempo a una colectividad grande, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los Suro, que ellos viven en comunidades del pueblo Aymara, pero se identifican como duros, ¿no? O los Omaguas, que viven en comunidades donde están los Cucama con Cucamiria, donde están los Quichua, pero ellos se identifican como Maguas, aunque la comunidad en sí es reconocida como Quichua o como Cucama, Cucamiria, ¿no? En el Perú hay actualmente más o menos unos 55 pueblos indígenas, 4 de ellos están en los Andes y 51 en la Amazonía, ¿no? Estos son los pueblos, los 55 pueblos originarios que hay en el país. Es curioso porque casi todos están, cuando se los menciona, en singular, ¿no? Y cuando tú vas viendo, hay uno nomás que se menciona en plural,
que es Matsés, pero es porque ese es un nombre que ha sido castellanizado de una palabra propia de este idioma. Y cuando sigues avanzando, te encuentras con los quechuas, ¿no? O sea, en el Perú no se reconoce al quechua, digamos, de una manera singular, sino plural, ¿no? Una pluralidad, un conjunto. Y cuando tú te pones a pensar por qué se dice aymara y no aymaras, y en cambio sí se dice quechuas y no quechua, ¿no? ¿Por qué acá se usa el plural? ¿Es casualidad esto? ¿Es un error de tipografía? Bueno, no puede ser así, ¿no? Acá debe haber algo más. Quizás como el quechua está ubicado en grandes espacios del territorio nacional, quizás por eso no se puede necesariamente hablar de un pueblo quechua, sino de diversos pueblos quechuas. Bueno, yo lo que estoy haciendo ahorita acá es una deducción, ¿no? Lo interesante sería que el Ministerio de Cultura diga por qué a los quechuas los considera así como en plural, porque son varios. ¿Cuáles son estos varios? ¿Cuántos son estos varios? ¿Son dos? ¿Son más de dos? ¿Dónde están? ¿Son de la parte del sur, del centro, del norte, de la Amazonía? Sería importante saber eso, porque eso también permitiría que cuando uno enseñe sobre el pueblo quechua, pueda delimitar o pueda explicar a qué se refiere esto, ¿no? Bueno, es para tomarlo en cuenta. ¿A qué está distribuido estos pueblos? Estos 55 pueblos están distribuidos acá, y se ve acá pues que hay pueblos que están con una ubicación territorial grande, otros más o menos. Esto que ven acá es quechua, que ven acá este color, esto de acá es aymara, y lo que ven por acá son pueblos que se encuentran en la Amazonía, ¿no? Y hay pueblos que están también en aislamiento voluntario, que están sin contacto con la sociedad nacional. Acá también tenemos nosotros, ¿cuáles son aquellos pueblos que tienen mayor cantidad de personas que se encuentran en ellos, ¿no? Los quechuas tienen 1.426.551 personas que viven en localidades de los pueblos indígenas quechuas, ¿no? El aymara le sigue con 119.036 personas que viven en localidades de pueblos indígenas aymara, pero fíjense, los quechuas, a pesar de que son 1.426.000 que viven en localidades, los hablantes son 3.805.000 que tienen el quechua como lengua materna. Ojo, acá no se está tomando en cuenta a los quechuas que lo tienen como segunda lengua, o que lo aprendieron como una segunda lengua, solamente los que tienen como lengua materna. ¿Por qué? Porque el censo del 2017 hizo esta consulta solamente a aquellos que hablaban una lengua originaria como lengua materna. Nunca preguntaron por aquellos que lo hablaban como una segunda lengua, ¿no? Y así pasó con el aymara, el ayánica y el aguajón, como ustedes pueden ver ahí. Son los 4 pueblos que tienen mayor cantidad de población en el territorio nacional. Entonces, Solo ahí de repente una pregunta, Edinson, quiere decir que la población quechua hablante, es decir, las personas que han aprendido el quechua como segunda lengua, no tenemos ahí un dato que nos diga más o menos cuántos suman, ¿no? No se tiene un cálculo ahí de esa población. no hay, digamos, una cifra exacta de cuántas personas hablan el quechua como segunda lengua, ¿no? Lo que se ha tratado es de deducirlo a través de esta categoría de autoadscripción, porque también en el censo de 2007 hubo esta pregunta, ¿no? Usted, de acuerdo a sus orígenes, etcétera, con qué pueblo se identifica. Entonces ahí uno tenía la opción de decidir, yo me autoidentifico con tal pueblo, y se le ponía, ¿no? Pero eso es distinto a decir que tú hablabas el quechua como segunda lengua, ¿no? Esa información no hay, es, digamos, una necesidad para que más adelante en los censos se tome en cuenta y se pueda también visibilizar a esa población que quizás habla más el castellano, por decir, y tiene una lengua originaria como segunda lengua, ¿no? Entonces, sería interesante que ese bilingüismo que tienen las personas se refleje también en los censos, ¿no? No solamente se constriña a buscar siempre ese monolingüismo en los hablantes, es decir, solo hablo una lengua y es esta, ¿no? Entonces tenemos que tratar de abrirlo a que pueda reflejar ese bilingüismo de las personas, porque hay personas que hablan 2, 3 o más idiomas,
según la realidad en la que han crecido y se han desarrollado, ¿no? Entonces sus repertorios comunicativos se han enriquecido y lo que se trata es que estos ciudadanos también puedan tener la posibilidad de reflejar eso en estos censos. Bien, entonces, a ver, sigamos. Ya que hemos hablado un poco de los pueblos indígenas, no sé si hasta acá hay una pregunta de los colegas. Bien, si no hay, continuaría. Erwin, ¿quieres decir algo? No te escucho. Gracias, Edinson. Si hay alguna pregunta ahí, Alfredo, Selmira, Emiliano, decía Henry, Julia, es en este momento, por favor, para continuar con la exposición de Edinson. Y continúe nomás. Gracias. Ok. Selmira, ¿quieres decir algo? No te escuché bien. No, que continúe nomás, le decía. Ah, excelente, ya, vamos, Edinson, sí. Bien, entonces la segunda parte vamos a hablar acá de las lenguas indígenas originarias. Y una pregunta que siempre surge por parte de muchos colegas es, ¿qué es una lengua indígena originaria? O sea, tratan de conceptualizar esto y a veces las respuestas varían, ¿no? Y sería importante saber cuál es la respuesta más bien que da el Estado peruano para que sobre esta definición que da el Estado peruano, los colegas puedan también ver cómo lo implementan, ¿no? Otra pregunta que se hacen es cuántas se hablan en el Perú hoy. O sea, algunos dicen, bueno, si hay 55 pueblos indígenas o originarios, entonces quizás hay también 55 lenguas, ¿no? Porque asocian que un pueblo habla una lengua. Entonces, si hay 55 pueblos, debe haber 55 lenguas. Bueno, vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Edinson, de repente antes Sí. que pases ahí, hay una pregunta que nos dice Emiliano ahí en el chat. ¿Quiénes son los quechuas, no? O sea, digamos desde tu perspectiva, ¿no? Claro, el Ministerio de Cultura los reconoce en plural como quechuas y no habla del pueblo quechua, sino del pueblo quechuas en plural. ¿Quiénes son pues los quechuas finalmente, no? Claro, pero yo creo que la pregunta que tiene que hacerse es a los colegas, a los representantes de los quechuas, ¿no? O sea, ¿quién tiene la posibilidad de responder eso? Debería ser a través de sus entidades o representantes reconocidos, quienes deberían responder eso ante el Estado y decirle, estos son los quechuas. Yo lo que sé es que el Ministerio de Cultura hizo procesos de consulta previa, donde se invitaron a diferentes organizaciones indígenas de los pueblos indígenas que se encontraban en la zona andina, y entre ellos estaban pues los quechuas, ¿no? Entonces, vinieron varios representantes, y asumo que por esa diversidad que hay dentro del territorio andino, han visto pues que con relación al quechua no podía solamente ponerse uno, ¿no? Quizás por eso. Estoy deduciendo porque la respuesta la tendrían que dar, como digo, el Ministerio de Cultura y explicar un poco esto para conocimiento de los que queremos saber por qué acá se habla en plural, mientras que con los demás pueblos se habla en singular, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir es que ha habido procesos de consulta previa donde se ha recogido la información y quizás la información que recogieron fue que son varios quechuas y no solo uno, ¿no? De repente se refiere, Edinson, a los quechuas, digamos, del Collao, ¿no? Un grupo del sur, o al quechua central de Huánuco, de Ancash, o al quechua de Lambayeque, o al quechua, digamos, que está en el Napo, ¿no? En Iquitos. A eso de Claro. repente se refieren, ¿no? Puede ser porque el Ministerio de Educación, por ejemplo, ha agrupado a los quechuas en el quechua sureño, por ejemplo, que son los quechuas que se encuentran pues en Huancavelica, si mal no recuerdo, está Ayacucho, está Purímac, Cusco, Puno. Ese es un bloque, digamos, ¿no? Que a su vez adentro están los quechuas chancas y los quechuas collao. Otra agrupación es el quechua del centro, donde está el quechua yaru, el quechua junín, el quechua de Huánuco,
el quechua de Ancas, y hay otro quechua que le llaman el norteño, donde está el quechua Incahuasi Cañaris, y hay quechua, el quichua le dicen ahí, para la zona amazónica, ¿no? El Ministerio de Educación sé que agrupa en esos 4 bloques a los quechuas y según eso hace también su atención educativa para la elaboración de materiales educativos, las capacitaciones, dependiendo también de la pertinencia con relación a la distribución de estos materiales para que lleguen a los quechuas que corresponden, ¿no? Si es zona chanca, por ejemplo, de llevar un quechua que hable la lengua de esa zona, si es Collao, que hay un material que llegue con el quechua de esa zona, ¿no? Y sí, eso es lo que hay, por lo menos en educación, pero en cultura, la información, pues, que sería importante conocer en detalle cómo se lleva este proceso, se difunda, ¿no? Se pueda poder entender un poco más quiénes son estos quechuas que se encuentran ahí, ¿no? Si hay también una agrupación como hay en educación o es otra, ¿no? Muy bien, hay otra pregunta que plantean Edison, si los queros son quechuas. Lo que pasa es que creo que la pregunta no la tienen que, o sea, creo que la pregunta debe estar dirigida a los queros, ¿no? O sea, yo tendría que preguntarle a los queros de ustedes, pero más que preguntarles, ver qué prácticas hacen ellos, qué actividades, y si eso lo definen como tal, porque la lengua es solamente un criterio para definir, pero no es necesariamente el más determinante, porque como digo, debido a esta complejidad que existen, las personas interactúan con otras poblaciones y hay personas que manejan 2, 3 o varios repertorios para comunicarse. Entonces, son ellos quienes más bien tendrían que decir cómo se identifican, ¿no? Yo podría decir, ellos podrían ser esto, pero quizás si tú le preguntas, ellos dirían, sí, yo soy esto, pero además soy esto otro, y soy esto otro, ¿no? Entonces, son esos aspectos que hay que también tomar en cuenta, ¿no? Excelente, excelente. Bien, cuando hablamos de lenguas indígenas originales hay que tener en cuenta que hay una ley, que es la número 29735, es una ley que regula el uso, la preservación, el desarrollo, la recuperación, el fomento y la difusión de las lenguas originarias del Perú. Es importante que todos conozcamos esta ley porque no sé si ustedes se acuerdan que en la Constitución Política del Perú dice en el artículo 48, el castellano y las demás lenguas originarias son oficiales según la ley, dice, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿cuál es esa ley? Bueno, esa ley es esta, la ley 29735. Entonces ya tú sabes que, esta es la ley que se dice en el artículo 48 de la Constitución. A esta ley se refiere, sí, es a esta. Entonces, según esta ley, es una ley de rango nacional, acá se define qué es una lengua indígena, ¿no? Y ellos lo definen así, dice, para los efectos de la aplicación de la presente ley, se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Solo las lenguas originarias son aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español. Es decir, el idioma español, ¿cuándo se difundió en el territorio nacional? Bueno, tenemos que remontarnos quizás hasta el siglo XVI, ¿no? Cuando llegaron al territorio de lo que sería actualmente el Perú y decir, bueno, acá se puede inferir que nos encontramos ante la presencia del español y obviamente lo que existió hasta ese momento son las lenguas originarias que se hablaban, ¿no? Pero igual, vuelve otra vez a la pregunta, ¿y qué pasa con los que llegaron después? Por ejemplo, los Morumoinane, los Ocaina, los Sharanagua, los Boras, ellos que también hablan sus lenguas originarias, ¿acaso no se encuentran dentro de esta definición? Entonces, esto también es algo que bueno, debemos tomarlo en cuenta, sí, esta definición de lenguas originarias, porque está en la ley y es algo que se tiene que implementar, pero también tener en cuenta que hay que ajustar algunos aspectos cuando se trabajan con algunas lenguas originarias en el país, ¿no? Porque algunas llegaron después y eso no las excluye de ser consideradas lenguas originarias, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta que esta ley salió en el año 2011 y es una ley que hasta la actualidad está vigente y que es un documento importante para implementar
y defender, garantizar derechos lingüísticos de los estudiantes en las instituciones educativas EIB. Muchos colegas que son docentes, colegas que son especialistas EIB en la SUGELUS en la ADRE, utilizan esta herramienta normativa para defender y tratar de velar por los derechos del estudiante que se encuentra en la institución educativa EIB, sea de fortalecimiento, rehabilitación o una ayuda urbana. Esta es una herramienta que ustedes tienen que tener en cuenta siempre porque les va a ayudar en su labor educativa. Cuando nosotros hablamos de las lenguas originarias, acá vamos a ver las lenguas cómo están distribuidas. Tenemos acá las familias lingüísticas, tenemos acá las lenguas originarias que se ven por cada familia lingüística y cuáles corresponden a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo Xánica, que es una lengua, se corresponde con el pueblo indígena Xánica, Axénica, Axánica, Chamicuro, Chamicuriña, Pariña, Paricaquinte, Caquinte. Ahí va todo bien, ¿no? Pero curiosamente hay casos, por ejemplo, una lengua Yine, que es hablada por dos pueblos indígenas. Uno es el Yine y otro es el Mascopiro. En De otros repente casos... ahí, perdón Edison, para ir aclarándonos un poquito, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de familia lingüística, de lengua indígena y de pueblo indígena? De repente para Ya. diferenciarlos, sí. Claro, la familia lingüística se refiere a la agrupación de lenguas que están emparentadas, es decir, que tienen un vínculo común porque descienden de un ancestro común. Entonces, todas las lenguas que descienden de un ancestro común se dice que conforman una familia lingüística. En este caso, estas lenguas que ustedes ven acá, todas ellas conforman una familia lingüística llamada arawak porque descienden de un ancestro común del cual ellas surgieron, ¿no? Algo así como las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, por ejemplo, que descendieron del latín vulgar. Entonces, estas lenguas, francés, italiano, español, conforman una familia lingüística porque descienden de un ancestro común. De igual manera, estas lenguas, desde Axánica hasta Yine, conforman una familia lingüística porque descienden de un ancestro común y esa familia lingüística tiene el nombre de Arawak, ¿no? Ahora, estas lenguas indígenas son las que ya vimos en la definición previa, son lenguas que se hablaban antes de la llegada del español, y los pueblos indígenas son aquellos que ustedes ven ahí, que también vimos la anterior definición, ¿no? Que era antes de la fundación de la República Peruana. Entonces lo que tenemos acá es que estamos viendo las lenguas que hay y los pueblos que están ahí, ¿no? En algunos casos coincide una lengua y un pueblo, pero en otros casos no. Por ejemplo, es el caso del Yine, que es una lengua que es hablada por dos pueblos, Yine y Mascopiro. En otros casos, el Cauqui es una lengua, sin embargo, el Estado peruano no reconoce que se corresponda con un pueblo. El Achuar, por ejemplo, más abajo, es una lengua que es hablada por dos pueblos, Achuar y Jíbaro. En otros casos tenemos acá el Charanagua, que es una lengua que es hablada por tres pueblos, Charanagua, Marinagua y Mastanagua. El Yaminagua es una lengua que se habla por Yaminagua y Chitonagua. El Taushiro es una lengua que no se corresponde con un pueblo. El Taushiro tiene un solo hablante y el Estado peruano ha asumido que como existe un solo hablante en la actualidad, esta lengua no se corresponde con un pueblo. ¿Por qué les presento esto? Porque esto es lo que marca por qué existen 55 pueblos indígenas originarios y 48 lenguas indígenas originarias. ¿Por qué no hay esta correlación de uno a uno? Por esta razón que les he venido explicando, ¿no? Porque hay lenguas que son habladas por dos o más pueblos. Por esa es la razón. Acá tenemos el mapa. Este es el mapa de lenguas indígenas u originarias vigentes. Estas lenguas que ustedes ven acá son las lenguas que hasta la actualidad están vigentes. Algunas están en situación, digamos, de mayor vitalidad. Son habladas por una cantidad importante de hablantes. Hemos visto anteriormente a algunos pueblos y cuántos hablantes tenían, ¿no? Como el quechua, el aymara, el axánica, el aguajún. Tienen una cantidad importante de hablantes, pero hay otros que tienen pocos, otros que tienen muy pocos y otros que tienen casi nada de hablantes. Por ejemplo, el idioma Iquitu tiene actualmente unas 10 personas que hablan la lengua.
de manera fluida, ¿no? El Taushiro, como les dije, tiene una sola persona. El Omagua tiene 3 hablantes. Y esto se ha, y con otras lenguas, obviamente tienen también esta misma situación de encontrarse con pocos hablantes, y esto se ha, digamos, agudizado debido a la pandemia del coronavirus. Muchos hablantes, sobre todo personas adultas mayores, debido a la pandemia, lamentablemente ya no se encuentran con nosotros, y eso ha hecho pues que estas lenguas estén en serio peligro de desaparecer, ¿no? Porque sus hablantes más fluidos ya no se encuentran, ¿no? Entonces, ¿quién puede ayudar a tratar de revertir esa situación? Es motivo justamente de buscar estrategias que permitan atender a estas poblaciones que tienen con pocos hablantes y ver cómo se puede revertir la situación para que no desaparezcan, ¿no? Eh, en el Perú tenemos nosotros un documento, las lenguas originarias del Perú. Acá está el repositorio. Ahí Erwin seguro les va a compartir por el chat el enlace, donde ustedes pueden acceder a este repositorio del Ministerio de Educación, a este documento. Es un libro que se hizo en el Ministerio de Educación en el año 2018, si mal no recuerdo, donde se tiene una información de cada una de estas lenguas. Una información básica, general, de divulgación, principalmente de las 48 lenguas que hay en el Perú. Creo que el único caso donde no aparece es Xénica, pero las demás lenguas sí están con detalles y todo eso. Y esto es porque la Xénica hasta el año 2018 todavía no era considerada una lengua originaria. Si ustedes revisan los documentos hasta el año 2017, 2016, se van a encontrar que en el Perú se hablaban de 47 lenguas originarias. Pero después del año 2018, 19, 20, vemos que ya se hablan de 48 lenguas. ¿Por qué? Porque la xénica, por razones lingüísticas, políticas, sociales, demandaron al Estado peruano para que se les reconozca como pueblo y que este pueblo habla también una lengua, ¿no? Distinta a otras lenguas originarias. Y por eso aparece así, como la lengua número 48 a nivel nacional. Entonces, este es un documento que ustedes, colegas, pueden acceder y pueden también tomar mayor información si les interesa para su trabajo educativo cuando quieran trabajar el tema de la diversidad de lenguas en el país, ¿no? A ver, pero en el Perú existieron otras lenguas que lamentablemente han desaparecido y se consideran extintas y son las que ustedes pueden ver acá, ¿no? Muchas de estas lenguas extintas, curiosamente, una gran mayoría se encontraban en la zona de lo que sería actualmente el norte del Perú, ¿no? En la parte de la zona de costa, zona andina, zona amazónica, ¿no? Estas lenguas son alrededor de 38 lenguas que se consideran extintas porque ya no presentan hablantes en la actualidad, ¿no? Es cierto, puede haber personas que se autoidentifiquen como pertenecientes o descendientes de algunos grupos que hablaban estas lenguas, por ejemplo, como los Suro, pero no hablan el idioma necesariamente, ¿no? Un caso interesante es el Mochica, que debido a los últimos descubrimientos arqueológicos, muchos ciudadanos bueno, que se encuentran en Lambayeque han hecho un movimiento para tratar de volver a hablar el idioma mochica, ¿no? Y lo utilizan en algunas actividades que tienen que ver con algunos desfiles educativos, algunas escenificaciones para el turismo, y tratan ahí de usar expresiones del mochica a partir de los documentos bibliográficos que se encuentran disponibles, y han tratado de crear otra vez un discurso en mochica, ¿no? Para tratar de que el idioma se vuelva a hablar. E igual es en el caso del Cuye o Cuye, que a través de la toponimia, es decir, los nombres de lugares, han querido volver a que se hable el idioma. En este caso está por Ancash, el idioma Cuye, y bueno, son iniciativas que están ahí presentes para tratar de volver a recuperar estos idiomas y que se puedan volver a hablar, ¿no? Es un trabajo también que como ustedes han visto, el Ministerio de Cultura con relación al URO estaba haciendo algunas acciones, ¿no? Pero bueno, son las lenguas que existieron y que lamentablemente en la actualidad
se encuentran consideradas como extintas, ¿no? Ahora vamos a hablar, si es que no hay preguntas hasta acá, sobre el mapa etnolingüístico del Perú. Si hay alguna Hay una pregunta. pregunta, cuento Edison, que la profesora Imelda indica, hay variantes del quechua, ¿no? Nos dice, de acuerdo a la región y lugar donde se ubican. No sé, de repente eso, claro, desde cultura no se reconoce, pero desde educación creo que se ha trabajado bastante eso, Edison. Bueno, todas las lenguas originarias, y en sí todas las lenguas naturales, todas, hasta incluso diría la lengua de señas también, es, presentan variedades. O sea, las variedades pueden ser por razones geográficas, como bien señalan, el quechua que se habla, por decir, en Cusco, el quechua collao de Cusco presenta algunos rasgos que lo diferencia un poco del quechua collao que se habla, por decirte, en la zona de Puno, ¿no? Sin embargo, pueden ser diferencias en palabras o en algunas terminaciones de palabras. Sin embargo, entre ellos, entre los hablantes de estas varias, pueden haber una intercomunicación. Y si lo que se ha visto es que el quechua presenta, por razones geográficas, variedades de su lengua, ¿no? Estas variedades se complejizan o se vuelven más distantes, digamos, cuando también la distancia geográfica se amplía, ¿no? Es decir, conforme más te vas alejando, estas variedades se van cada vez haciendo también mucho más diferentes, ¿no? Por eso escuchaba que algunos colegas quechuas decían, por ejemplo, yo hablo el quechua, no sé, collao, y me cuesta mucho comunicarme con alguien que hable el quechua de Ancash, ¿no? Porque a pesar de que hablamos quechua, ellos tienen otro tipo de vocabulario, algunas formas, algunos giros que no son muy parecidos a los míos, pero claro, haciendo un poco de esfuerzo se puede entender, pero no es tan fluido como lo sería con alguien, por ejemplo, que hable el quechua de Ayacucho, el quechua changa, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, todas las lenguas presentan variedades de carácter geográfico, pero también hay variedades de carácter social, ¿no? O sea, hay variedades que, por ejemplo, los que son hablantes que realizan algún tipo de oficio o práctica también se diferencian, ¿no? Por ejemplo, los docentes tienen una variedad de quechua de carácter social que lo diferencia, pues, de otros colegas que son intérpretes, de otros colegas que son, digamos, de otros oficios o que tienen otras especialidades o que desarrollan otro tipo de actividades, ¿no? Bien, Oye, no sé si Alfredo, eso... perdón, disculpa, Alfredo, ¿podrías apagar tu micro, por favor, Alfredo? Suena, de esta forma significa que el bebé está mal enganchado. Aló, Alfredo, captcha. Mientras que si un bebé... Gracias, Alfredo. Seguimos, Edison. Bien, el mapa etnolingüístico del Perú es una herramienta que es importante, ¿eh? El Ministerio de Educación se elaboró en el año 2018, el mapa etnolingüístico del Perú, pero se elaboró con insumos del censo del año 2007 y se publicó esto en el 2018. Como en el año 2017 se hizo un nuevo censo, se requería actualizar este mapa y esa responsabilidad recayó en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué es importante el mapa etnolingüístico? Porque hay esta pregunta, ¿no? Que dicen, ¿son idiomas oficiales las lenguas indígenas originarias en el Perú? Muchas veces se preguntan, ¿nuestras lenguas originarias son oficiales? ¿Son idiomas? ¿Tienen rango oficial como el castellano o no? Bueno, acá te vamos a responder este interrogante. Según la ley, también acá les decía la ley de lenguas, esta es la ley número 2175, dice que son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias en los distritos, provincias o regiones en donde predominen, conforme a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas Originarias. Entonces, fíjate que esto es interesante, ¿no? Porque acá te dice qué lenguas originarias son idiomas oficiales, son aquellas en donde predominen. ¿Y cómo sabemos nosotros dónde predomina una lengua? ¿En qué lugar está esa información a la cual yo debería acceder como docente para saber si en mi localidad, en mi distrito, en mi provincia, en mi departamento,
esta lengua que hablan mis niños es predominante o no. Porque si es predominante, es una lengua, como dice acá, oficial. Y es decir, es una lengua que tiene, al tener ese carácter oficial, esta lengua tiene que ser usada en la administración estatal. Es decir, del aparato estatal la tiene que hacer suya de manera progresiva. Y dentro del aparato estatal están las escuelas E y B. Entonces la escuela E y B la tiene que hacer suya. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor jurídico, dice las mismas prerrogativas del castellano, es decir, es igual que el castellano, porque tiene el mismo valor jurídico. Y además, dice acá, se debería también usar en los documentos oficiales cuando ésta tenga reglas de escritura. Entonces es importante saber si la lengua originaria que hablan mis niños es predominante y si tiene reglas de escritura. Porque eso va a implicar que yo desarrolle un conjunto de actividades para que esto se use y nadie me venga a decir que yo no puedo usar mi lengua originaria en mi escuela con mis niños, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este es el decreto supremo que aprueba la actualización del mapa etnolingüístico. Como les decía, el mapa se hizo en el 2018, pero con datos del censo 2007, y se tuvo que actualizar con el censo 2017, y por eso aparece publicado en abril del 2021, es decir, en este año se publica esta actualización. Y acá también dice, ¿qué es el mapa, no? ¿Qué es el mapa etnolingüístico? Porque a veces cuando pensamos en un mapa, pensamos en una lámina, es lo ideal, o sea, es la idea que se nos viene a nosotros, ¿no? Pero el mapa etnolingüístico no es una lámina en el sentido estricto. Puede arrojar una lámina así como las que hemos visto previamente, ¿no? Pero el mapa etnolingüístico del Perú es un sistema informativo, como dice acá. Un sistema informativo. No te está diciendo que es una lámina, no te está diciendo que es una hojita, no te está diciendo que es un sistema informativo. Hay que ponerse a pensar qué significa que es un sistema informativo. Es decir, es un conjunto, dice acá, de mapas y de bases de datos cuantitativos, es decir, que ve con cantidad de personas, cantidad de hablantes, y cualitativos, ¿no? Es decir, acá, qué vínculo histórico tiene esta lengua con un territorio, etcétera, ¿no? Y también dice acá que esta información no solamente son de las lenguas vigentes, sino también de aquellas que están extintas. Y lo interesante es que este sistema informativo, este mapa etnolingüístico, que es un sistema informativo, es una herramienta de planificación. Una herramienta de planificación. ¿Y qué voy a planificar? A ver, ustedes cuando hacen su planificación para su trabajo educativo, tienen que saber las lenguas que hay pues en su contexto comunal, en su localidad, ¿no? En su distrito. Entonces, esta herramienta te ayuda a acceder a esa información de manera rápida, eficaz y que tú puedas emplearla. Esta herramienta de planificación, como vemos acá, te permite a ti saber, identificar y determinar la predominancia de una lengua indígena original. Es decir, de esas lenguas que están hablando tus niños, tú puedes saber cuáles de esas son las lenguas que predominan en tu distrito y saber si esas las vas a emplear en tu trabajo pedagógico, en la forma de atención de IB de fortalecimiento, o vas a ver quizás otra forma de atención, ¿no? Lo importante acá es conocer que existe esta herramienta y que está conceptualizada de esta manera, como un sistema informativo, al cual todo funcionario público debería acceder para implementar políticas de Estado en diferentes ámbitos. Y ustedes que son docentes que tienen que implementar esto en el ámbito educativo, ¿no? A ver, cuando hablamos de una lengua indígena originaria predominante, ¿qué es eso? ¿Es lo mismo que una lengua indígena? A ver, la lengua indígena que es predominante es aquella que cumple con unos criterios que se establecieron en la ley 2735. Y en consecuencia, al cumplir con eso, se considera oficial. Y nosotros, por ejemplo, voy a abrir acá, voy a entrar a ver acá,
Vamos a ir, a ver, acá creo que está. Vamos a ver si está por acá. Acá está el mapa etnolingüístico. Esto es lo que, si ustedes van a la página web del Ministerio de Educación, ahí está el geoportal. Se Ervin, puede compartir también, Edison, eso, no hay el, problema. el enlace lo puedes pasar a los colegas porque lo tienes tú, del mapa Ya, ok. etnolingüístico. Entonces, ustedes cuando entren al mapa etnolingüístico del Ministerio de Cultura, acá está, pum, le dan comenzar. A partir del enlace que les va a pasar Ervin, le dan comenzar. Y ustedes están acá. ¿Qué es esto, Dios mío? Dicen. Esto es el mapa del Perú. Aquí están por los departamentos. Y ustedes pueden ir averiguando en qué departamento se encuentra la lengua predominante, ¿no? Acá hay información que dice información sobre el departamento, provincia, distrito. Acá hay información sobre, para que tú contactes y preguntes. Acá hay información sobre la leyenda que tiene esto. Por acá tiene información sobre la ubicación geográfica, el ubigeo. Y acá tienes información sobre capas para visualizar. Acá hay información estadística sobre las lenguas. Acá hay información, pues, de un reporte, ¿no? Sobre las lenguas por la ubicación geográfica. Por ejemplo, vayamos, no sé, a ver, ¿qué departamento quieres que veamos, Erwin? A ver, ahorita sería bacán que lo podamos abrir. De repente tú ahí podrías compartir también para verlo y no solamente tu PPT. ¿Te parece? ¿Estás viendo la pantalla del mapa etnolingüístico? No, 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 estamos viendo el PPT que tú estás colocando. De repente, pues, tú mismo compártelo ahí para verlo. Ya, a ver. Ahora, Ahora sí, ya, ahora sí. ya, Bacán. ahora sí, listo. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, un departamento puede ser Apurímac. Le damos clic acá, o podemos ir también acá y escribimos, pues, a ver, ingresar la lengua originaria que quiero yo ver, ¿no? Entonces yo quiero ver, por ejemplo, el quechua. Entonces acá yo le doy acá quechua y le aplico Enter y me arroja donde el quechua es predominante a nivel departamental. Entonces acá me sale que en Puno, en La Libertad, en Arequipa, en Cusco, en Apurímac, el quechua es a nivel departamental predominante. Es decir, que en ese departamento, por decirte en Apurímac, el quechua es considerado una lengua predominante. ¿Y esto qué significa? Que es una lengua que tiene carácter oficial. ¿Y qué significa que tiene carácter oficial? Significa que se tiene que implementar progresivamente por la administración estatal, es decir, en las escuelas de educación intercultural bilingüe. Y si tiene normas de escritura, también deberían en los documentos oficiales escribirse en lengua originaria, quechua. Como ven, si es predominante en todo el departamento, obviamente también lo es a nivel de sus provincias y a nivel de su distrito, ¿no? Creo que eso se deduce, ¿no? Entonces, así ustedes, colegas, pueden ir buscando y jugando con esta herramienta, con los diferentes iconos que aparecen acá, para que ustedes puedan ir también accediendo a la información. Acá hay una tabla que he descargado. Cuando ustedes la abren, esta tabla Excel tiene información sobre las lenguas que hay, por ejemplo, acá en Apurímac. Apurímac, quechua, cantidad de lengua aprende 1. La cantidad de hablantes de esa lengua aprendida acá te aparece 26, bueno, 268.294. Población que habla alguna lengua indígena, es decir, no necesariamente el quechua, es esta cantidad. Y número de hablantes de lengua aprendida es el 70%. 70% de toda la población de Apurímac habla el quechua. Entonces, así es como tú puedes ir accediendo a esta información, colega. Entonces, tú puedes acá apoyarte en esto para hacer tus diagnósticos de carácter comunal, local, distrital, porque este mapa te da información hasta nivel distrital, pero ya si en un distrito se habla una lengua X como lengua predominante es que debes implementarlo, pues si se encuentra tu escuela ahí, esa lengua, en el trabajo educativo, ¿no? Bueno, solo les quería mostrar esto y ustedes pueden seguir buscando y jugando con esto y así probando sobre esta información, ¿no? Voy a volver al PPT. A ver, Ok, vamos a ver. sí, se ve el PPT, está bien.
¿Ya lo ves? Sí, agrándalo nomás, está bien. Ya, ya está. Entonces, acá tenemos, obviamente, como es un sistema de información que dijimos de mapas, si yo quiero que me arroje un mapa de las lenguas o de la lengua predominante a nivel nacional por departamentos, bueno, me arrojaría este mapa, ¿no? Este es un mapa de ámbito departamental de todo el territorio nacional. Y vemos nosotros que en todos los departamentos, excepto Piura y Tumbes, hay una lengua predominante, una lengua originaria que es predominante, es decir, o por lo menos debería tener una lengua, ¿no? Puede haber en algún departamento más de una también. Es decir, puede ser una o más de una lengua predominante que existe en un departamento. Ya hemos visto que en Apurímac era una lengua, el quechua. Pero en otros casos, por decirte, en San Martín, puede ser, además de Aguajún, puede ser otro idioma originario que se hable ahí, ¿no? Pero donde no se encuentra una lengua originaria es en Piura ni en Tumbes. Acá, a nivel departamental, a nivel del departamento de Tumbes, a nivel del departamento de Piura, no se ha encontrado que existe una lengua indígena como predominante, que no es lo mismo que decir que no hay hablantes de lenguas originarias ahí. Ojo, si que no se diga, no vayan a imaginar que como está en blanco, acá no hay hablantes de lenguas. Por migración hemos dicho ya al inicio que pueden encontrarse personas acá, pero esas personas, el número, la cantidad y su dinámica es relativa y significa que no necesariamente cumplen con los criterios para que se pueda determinar que en Piura esa lengua es una lengua predominante, como si lo es en Apurímac, como en el caso del quechua, por ejemplo. Entonces, acá se ha llegado a esa conclusión y vemos pues que casi todo el Perú habla una lengua originaria, ¿no? O sea, eso es lo que queda claro, al menos habla una lengua originaria. Eso es a nivel departamental. A nivel de provincias, esta es la realidad, ¿no? Las provincias, aquí están divididas, hay unas líneas muy finas que quizás no se nota, pero ahí está. Entonces, estas son las provincias donde se habla y predomina una lengua originaria. Ojo, hay casos donde puede haber acá una lengua que predomine, una lengua originaria, pero también puede haber otra lengua originaria que no necesariamente predomine. Pero el hecho de que no predomine no significa que no lo vas a emplear en el trabajo educativo. Como hemos dicho, por razones a veces de carácter social, los desplazamientos que han sufrido algunas poblaciones, sus hablantes se han ido reduciendo, su cantidad se ha ido reduciendo. Entonces, ahí se tiene que emplear otro tipo de estrategia, que es una IB de revitalización lingüística y cultural, con esas lenguas cuyos hablantes son pocos y los niños lo tienen como segunda lengua, ¿no? Pero, nos vuelvo a repetir, si en este lugar hay una lengua originaria que es predominante y hay otra que no lo es, se tiene que ver cuál es la forma de atención que yo debo emplear con una y con la otra. No es que una excluye a la otra, que no se entiende ahí, las dos están incluidas, porque las dos tienen ciudadanos y tienen los mismos derechos. Entonces, se tiene que ver en qué forma de atención corresponde su atención, a la que es predominante y a la que no lo es. ¿Ya? Muy bien, ya fuimos a Lin, gracias por recordarme. Y ahora pasamos a las lenguas indígenas de la IB. Erwin, no sé cuánto tiempo tengo, cuánto Sí, me no hay queda. problema, estamos en el tiempo. Continuamos, yo te aviso, Edison. Ya, entonces, bueno, a ver, cuando hablamos de las lenguas en la IB, una de las preguntas que surge es, ¿cuál es la entidad que norma la escritura en las lenguas originarias del Perú? Es decir, ¿cuál es esa entidad que dice que estas son las letras o las normas de escritura de esta lengua originaria?
Otra pregunta que surge es, ¿cuál es el documento, no, que norma la escritura del quechua? Siempre me han preguntado esto, ¿y el quechua? ¿Cuáles son sus normas de escritura? ¿Cuál es ese documento? ¿Dónde está? Y otros preguntan, ¿cómo se aborda las lenguas indígenas originarias en el modelo de servicio EIB, no? ¿Cómo se trabajan las lenguas originarias? ¿Se trabajará igual a nivel nacional? ¿Se trabajará igual las lenguas originarias en una institución educativa que es EIB de fortalecimiento, igual en una que es EIB de revitalización, igual que es una EIB de urbano, o no? Bueno, vamos a tratar de responder todo esto lo mejor que se pueda. A ver, primero, recordando, ¿no?, la situación de las lenguas indígenas originarias, hemos dicho que hay 48 lenguas originarias, hemos dicho también que no todas tienen la misma situación de vitalidad. Hay 27 que hablan todas las generaciones. Hay 27 lenguas que todas las generaciones las hablan, es decir, las hablan los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Y hay 21 que no hablan todas las generaciones. Hay 21 lenguas originarias que solamente son habladas por los ancianos o por los adultos, ya no lo hablan los jóvenes ni los niños, ¿no? Según el censo de 2017, hay 1.239.389 niños, niñas, bueno, adolescentes y jóvenes que hablan una lengua originaria, ni que son de un pueblo indígena. Y habíamos dicho, ¿no?, que 37 lenguas originarias están extintas. Bueno, esa es la realidad. Entonces, en este escenario, de esta situación así general que he presentado, se tiene que ver cómo se va a trabajar con cómo se va a trabajar estas lenguas, cómo se trabaja con los niños que hablan estas lenguas en las instituciones educativas EIB, y cómo se va a trabajar con los niños que hablan estas lenguas en instituciones educativas EIB. Al ser diferentes, se tienen que ver otro tipo de estrategias, otro tipo de atención, y eso es lo que vamos a tratar de conversar acá. Bien, también habíamos dicho que existe, pues, normas de escritura que, por lo menos a nivel de alfabetos, todas las lenguas originarias del Perú cuentan con un alfabeto oficial. Y todas tienen un alfabeto oficial y algunas tienen además normas de escritura que se están implementando. Puedo decir, por ejemplo, que en algunas normas de escritura tiene el quechua, algunas normas de escritura tiene el aymara, el aguajún, el ayánica, por citar algunos ejemplos, ¿no? Pero hay otros idiomas que aún no lo tienen. Entonces se requiere ese trabajo. Pero alguno preguntará, ¿y cómo se llegó a definir las letras del alfabeto de una lengua originaria? Bueno, el Mininedu primero es el ente rector en la normalización de los alfabetos, es decir, la única entidad del Estado peruano que hace este trabajo de fijar los alfabetos y darle la oficialidad es el Ministerio de Educación. No es el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio de la Mujer, ni otro. Es el Ministerio de Educación. Segundo, el Ministerio de Educación tiene un procedimiento para hacer esto, para hacer la edición del alfabeto. Y el Ministerio de Cultura el Ministerio de Educación es el único que puede emitir un dispositivo legal que oficialice ese alfabeto de la lengua originaria. Y además, el Ministerio de Educación dice cómo será la implementación de ese alfabeto. Entonces, esta función del Ministerio de Educación está, digamos, en la ley 29.735, en el artículo 21.1. Ahí dice cuál es esta función del Ministerio de Educación. Además, hay un reglamento de la ley 29.735 que ustedes ven acá, donde dice que esta responsabilidad también le corresponde al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación ha sacado una resolución ministerial, que ven el número acá, 027-2015 Minedu, que aprueba la norma técnica para hacer este proceso, ¿no? Y dice que la normalización implica fijar los alfabetos, desarrollar normas de escritura y también trabajar equivalencias cuando algunas letras son muy complejas y no se encuentra pues en el teclado de alguna máquina. Entonces ahí también se busca fijar alguna equivalencia, sobre todo porque hay lenguas que tienen algunos sistemas de sonidos muy complejos que ha hecho que se fijen algunas letras que a veces no está en el teclado de una máquina. Entonces, este es el trabajo que hace el Ministerio de Educación con relación a los alfabetos y las normas de escritura en la normalización. ¿Cómo hace este proceso? Bueno, el Ministerio de Educación hace coordinaciones previas con autoridades, conversan, dicen quiénes deben participar en este proceso, luego hace unas reuniones con las organizaciones indígenas,
y tratan de que participen los representantes, por ejemplo, que sean los jefes de las comunidades, organizaciones indígenas, de nivel local, provincial, nacional, también que participen representantes de diferentes edades en estos eventos. También se invitan lingüistas que han investigado el idioma para que ellos puedan aportar con sus conocimientos lingüísticos cuál sería la mejor propuesta de alfabeto. Y además los hablantes discuten, escriben, desarrollan una serie de textos para ver cuál de esas propuestas de alfabeto pueden ser las más idóneas para que esté fijado o por consenso por los participantes, ¿no? Entonces a veces hay debates fuertes que hacen que estos eventos se dilaten y duren muchas horas, y hay veces hay casos en que los eventos se deben desarrollar una y otra vez y otra vez. Pero el ministerio ha fijado que se realicen mínimo 4 talleres y un congreso, ¿no? Para consensuar el alfabeto. Entonces se realizan 4 talleres y un congreso, y ahí se supone que tiene que consensuarse un alfabeto. Y una vez que se consensúa el alfabeto, se hace un informe del proceso, se aprueba, oficializa y se emite una resolución ministerial. ¿Cómo se consensúa el alfabeto? Es que todos, luego de discutir, debatir acá los representantes del pueblo indígena, que hablan la lengua indígena, discuten cuál sería la mejor opción de letra para crear el alfabeto, y una vez que lo aprueban, por consenso, deciden firmar un acta. En esa acta reflejan su voluntad de que estas letras sean las que conformen el alfabeto oficial de su idioma, y eso luego sale publicado con una resolución ministerial. Entonces, Edinson, perdón, el tema de la normalización, ¿qué implica? Normar el alfabeto, ¿sí? Normar Sí. un alfabeto, porque como tú sabes, las lenguas son ágrafas, no tienen alfabeto, ¿no? Sobre esa parte, no sé si podrías un poco ahondar más, porque las lenguas no tienen pues escritura, ¿no? Ah, Entonces, ya. ¿cuál es el Entendí. propósito, digamos, de normalizar un alfabeto y ese tipo de Sí, preguntas? gracias, Erwin. Sí, mira, el tema de la escritura en las lenguas originarias, claro, es un tema que, como decíamos, ¿no? Si nosotros nos remontamos a 200 años atrás, obviamente muchas lenguas originarias eran predominantemente orales y mucho más, ¿no? Y siguen siéndolo hasta ahora, y está bien que lo sean así porque es parte de la característica de las lenguas a nivel mundial, ¿no? O sea, no es algo que no esté fuera de sus características. El tema de la escritura, en cambio, es algo que ha surgido progresivamente. Es decir, en una época, algunas lenguas se comenzaron a escribir ya sea por iniciativas de los propios hablantes o por algunas entidades estatales o algunas organizaciones no gubernamentales que se acercaron a las comunidades y plantearon una propuesta de escritura para que desarrollen materiales educativos y lo puedan implementar en el aula. Esto es un proceso que con algunas lenguas se ha desarrollado más que con otras. Pero en la actualidad, los procesos de normación han visto que todos los docentes, por lo menos, han visto que es necesario el trabajar la escritura, una escritura unificada para poder hacer su trabajo pedagógico de manera más pertinente, ¿no? Entonces, actualmente, por lo menos los hablantes consideran que sus lenguas originarias ya cuentan al menos con un alfabeto, pero eso no significa que ahí se quedan, están también tratando de desarrollar normas de escritura, es decir, qué signos de puntuación deberían emplearse en mi idioma. ¿Van a ser los signos de puntuación que se emplean en el castellano, o en el chipivo, o en el aymara, o en el quechua, o tengo que, si yo soy hablante de Shawi, emplear otro tipo de signos de puntuación? Pero ¿cuáles? O sea, ¿tengo que emplearlos todos o solo algunos? Y están haciendo eso actualmente, están probando cuáles son los signos de puntuación que serían más apropiados para redactar en su lengua originaria y producir así textos educativos cada vez más pertinentes. Y es un proceso. Entonces, el futuro de las lenguas originarias, me parece a mí, es que está ya ligado a una lengua que está desarrollándose tanto en el plano oral como en el plano escrito. Quizás no a la misma velocidad e intensidad, pero están desarrollándose ambos, porque sus propios hablantes están forzando a que sea así, porque han visto que es necesario, y están incluso en algunos casos no solamente desarrollándolo dentro del aula, sino fuera del aula.
Incluso lo podemos ver en el Facebook. Y eso es importante, ¿no? Porque el hecho de que se escriban los idiomas es señal de que también es un índice, ¿no? De que el idioma está siendo empleado y usado como una práctica social vigente. Y eso es importante, ¿no? Así que más bien hay que fomentar que eso ocurra, ¿no? Que eso se desarrolle para que las lenguas estén siempre tratando de poder repotenciarse lo más que se pueda para que atiendan o sirvan a sus usuarios y ellos lo puedan emplear no solamente como una marca de identidad, sino también para desarrollar una serie de aspectos a nivel oral y a nivel escrito. No sé si con eso respondí, Erwin, o hay otra No, está consulta muy más. bien, está muy bien. Gracias, Edinson. Bien, entonces, bueno, una vez que el ministerio emite y oficializa el alfabeto, dice, ahora hay que implementar esto, pues ya, nos ha costado hacer el alfabeto, por ejemplo, ahora hay que implementarlo. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, el ministerio lo que hace es encargar a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe que considere el alfabeto oficial para la producción de materiales educativos, la asistencia técnica y demás aspectos referente a la política de IB. La política de IB es amplia, entonces, cuando te dicen que ese alfabeto se debe utilizar en todos los aspectos referentes a la política IB, ahí entra pues capacitaciones, materiales, en la gestión educativa, etcétera, etcétera. Es decir, donde entre lengua, en la política IB, ahí lo tienes que emplear el alfabeto oficial. No hay manera de excluirlo. Asimismo, dice que la difusión se hace entre las organizaciones indígenas, las sociedades comunales, distritales y autoridades representantes de instituciones educativas del departamento donde se habla esta lengua. En este caso tenemos el ejemplo del Yagua, esto se habla en Loreto y por eso aparece acá en el departamento de Loreto. Es decir, lo tienen que emplear en la UGEL, en la DRE, donde se habla esta lengua. Y eso tiene que ser acatado por las DREs, por las UGELs y instituciones educativas. Si algún docente dice, no, yo soy docente de Yagua, pero no quiero usar este alfabeto, quiero usar el mío propio que me enseñaron cuando era chiquito, estaría incumpliendo esta disposición del Estado peruano. Y estaría incumpliendo también una de las disposiciones que la ley 29.735 le encargó al Minedu, que es que haga esta labor. Entonces, los docentes tienen que tener cuidado porque a veces pueden pensar que si no hago caso no pasa nada, sí, sí pasa algo. Pasa algo porque estás incumpliendo una disposición de rango nacional. Entonces, ya se han visto casos en algunos lugares y es importante tener en cuenta esto para evitar cualquier posible sanción, ¿no? Y bueno, colegas, ustedes que seguro verán en el caso de las lenguas que ustedes están trabajando, que conocen, sería importante que ustedes accedan a conocer también este tipo de información, sobre todo para el ámbito donde ustedes están trabajando, ¿no? En relación al quechua y el aymara, por ejemplo, hay también una resolución ministerial 1218-85-ED, que se aprobó en noviembre de 1985. Y acá dice que se resuelve oficializar el alfabeto quechua y aymara, así como las normas de ortografía y puntuación para la escritura quechua y aymara aprobadas en el primer taller de escritura quechua y aymara de 1983. Es decir, el idioma quechua y el idioma aymara cuentan con un dispositivo legal que indica que tiene un alfabeto oficial. Y eso está vigente hasta la actualidad. Y esto es algo, si usted es docente o conoce a colegas que son del pueblo quechua aymara, tienen que emplear este dispositivo legal. Y cuando alguien le venga a decir, ¿por qué haces esto? Pues se le dice, porque está en esta resolución. Y la ley de lenguas dice que yo tengo que implementar esto porque es parte de la política nacional de IBE. Así que este es un dispositivo importante que también es necesario conocerlo, ¿no? Actualmente el Ministerio de Educación ha venido también buscando cada vez más ampliar el consenso sobre este alfabeto, porque lamentablemente a veces no se ha difundido mucho estos documentos y hay muchos docentes que lo han desconocido porque simplemente nunca tuvieron acceso a ellos. Entonces dijeron, esto no existe, esto no hay. Y cuando se enteran que existe, que hay, se sorprenden, ¿no? Entonces, a veces ha habido un problema del Estado de no difundir, de no divulgar esto, de no explicar cómo se llegó a este consenso, cómo se llegó a este acuerdo, cómo se llegó a esta propuesta,
Y eso ha hecho que a veces haya tensiones entre colegas que hablan una lengua originaria con relación a su escritura, ¿no? Sobre todo cuando le llegaban materiales educativos o cuando ellos producían algún documento escrito. Entonces, es importante que el Estado también pueda ser cada vez más pertinente en sus trabajos de difusión y divulgación, ¿no? Y los colegas también deben buscar la información pertinente porque, ojo, esto se aplica, como dice ahí, en toda la política nacional de IB. Y ahí también están las evaluaciones de dominio de lengua originaria a nivel escrito. Te piden que tú manejes el alfabeto oficial del idioma originario, ¿no? En este caso sería de quechua o de aymara, ¿no? Y bueno, cuando tenemos los alfabetos ya, el Estado tiene que sí o sí hacer materiales educativos en esa lengua originaria, ¿no? El Ministerio de Educación ha venido trabajando algunos materiales educativos en los últimos años. Generalmente los materiales que ha venido desarrollando han sido pues materiales textuales y muy pocos materiales para textuales. Creo que ahora último, debido a la pandemia, se han venido desarrollando más materiales para textuales, es decir, audios, videos, como parte de una estrategia, ¿no? Online de enseñanza de la IB, pero ha sido un trabajo muy fuerte. El Ministerio también ha trabajado en esos materiales textuales, ¿no? Libros de textos, también han venido trabajando lo que son cuadernos de trabajo. Cuando hablamos de libros de texto, bueno, hablamos que estos son elaborados en función del currículo, ¿no? Y la constituyen instrumentos del mismo para apoyar los aprendizajes de los estudiantes. En cambio, los cuadernos de trabajo contienen prácticas y ejercicios para que los estudiantes afiancen sus aprendizajes. Los libros de lectura, bueno, como dice ahí, no hacen referencia a ciertos contenidos del currículo para que el estudiante, pues, pueda ser empleado y pueda desarrollar sus capacidades de lectura y así poder ir afianzando sus conocimientos, ¿no? Sobre elementos culturales, sociales, lingüísticos que hay en estos materiales. Y los materiales auxiliares que se han venido elaborando en el Ministerio han sido diccionarios, vocabularios pedagógicos, manuales de escritura, gramáticas pedagógicas, que son herramientas que buscan apoyar al docente para su trabajo pedagógico. A veces los docentes dicen, pero yo no tengo ninguna gramática, hay gramáticas en el español, pero no hay en el quechua, no hay en aymara, no hay en estas lenguas, ¿no? Entonces, el Ministerio ha venido trabajando eso y ha sacado algunas propuestas que ustedes pueden buscar en el repositorio del Ministerio de Educación. Hay algunos de estos materiales que ustedes ven acá. Y también hay materiales, pues, como, por ejemplo, cómo realizar la corrección sociolingüístico-lingüística, cómo usamos los materiales educativos, cómo hacer la planificación curricular. Entonces, son herramientas de divulgación para que los docentes puedan ir apropiándose de esta información de manera más pertinente. Ahora, cuando hablamos del modelo de servicio educativo de educación intercultural y bilingüe, bueno, es importante conocer que uno de los enfoques que se maneja en el modelo de servicio IB es el enfoque de mantenimiento y desarrollo de las lenguas. Es decir, este enfoque que busca, bueno, lo que busca es que el estudiante que habla una lengua originaria pueda aprender una segunda lengua. Es decir, en este caso, por ejemplo, el castellano, ¿no? Si es que habla solo lengua originaria. Pero también hay casos en que puede ser que el estudiante hable castellano. Entonces, lo que se busca es que aprenda la lengua originaria de su contexto, o las lenguas originarias que hay en su contexto, ¿no? Entonces, es importante este desarrollo de la lengua originaria porque va a permitir no solamente un desarrollo afectivo, social y cognitivo, ¿no? Sino que también va a permitir facilitar y contextualizar los aprendizajes. Entonces, es un enfoque que se debe tomar en cuenta, que es el mantenimiento y desarrollo de las lenguas, ¿no? Sobre todo cuando trabajas en las áreas curriculares. Bueno, no voy a ahondar acá porque acá hay mucho para hablar, esto ya sería otra sesión, hablar solamente de esto es otra sesión, pero diré simplemente que ustedes tienen que saber que cuando trabajen en un instituto educativo tienen que
manejar este enfoque del mantenimiento y desarrollo de las lenguas, tanto la lengua originaria como el castellano en las áreas curriculares, ¿no? Ya sea como objeto de estudio o como un elemento que vehiculiza conocimientos de la cultura originaria que están enseñando y del castellano. Bien, la IB, que hay tres formas de atención en el modelo de servicio IB. La IB de fortalecimiento cultural y lingüístico, que es aquella donde los niños hablan y dominan la lengua originaria. Estos niños además conocen muchos elementos de la cultura y generalmente las lenguas que están en esa forma de atención son las que predominan. Hemos visto ahí las lenguas predominantes, ¿no? Son generalmente las lenguas que predominan, las que se encuentran en esta forma de atención. En la otra forma de atención es la de rehabilitación cultural y lingüística. Acá se encuentran, digamos, los niños que hablan castellano, pero tienen un conocimiento, distintos niveles de conocimiento de una segunda lengua que sería una lengua originaria, ¿no? Que la pueden hablar sus abuelos o sus padres, pero los niños no la hablan necesariamente, ¿no? Ellos hablan castellano, pero sí tienen algún tipo de dominio de la lengua originaria, ¿no? Entonces acá se tiene que trabajar una idea de revitalización, porque lo que se busca es que el niño desarrolle la lengua originaria y pueda aprenderla y emplearla como lo hace con la lengua castellana. Y hay una IB que se llama IB urbano, es una IB que se usa en contextos urbanos. Dado los procesos migratorios, pues se ha visto que en los contextos urbanos ha llegado mayor población de estudiantes que hablan una lengua original. Entonces, en los contextos urbanos no había una propuesta hace unos años de cómo trabajar la lengua original. Entonces, el Ministerio ha hecho una propuesta que está afianzándose en los últimos años y busca ahí trabajar pues las diferentes niveles de dominio que tienen los estudiantes que llegan ahí. O sea, son estudiantes que debido a la migración pueden ocupar un aula y el docente tiene pues que ver cómo trabajas ahí, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en un contexto urbano que en un contexto rural. Mientras los dos primeros serían más de un contexto rural, este tercero es de un contexto eminentemente urbano, ¿no? Y acá hay otras complejidades porque acá tú trabajas con saberes de otro tipo, más contextualizados a lo que es el espacio urbano, ¿no? Bueno, luego tenemos el bilingüismo, que es uno de los objetivos del componente pedagógico. Lo que se busca siempre en el modelo de servicio es desarrollar ciudadanos bilingües, ¿no? Que salgan y egresen luego de su paso por la escuela con un bilingüismo que les permita desenvolverse tanto en su comunidad como fuera de su comunidad, ¿no? Y para esto se trata de promover siempre un bilingüismo que sea el bilingüismo aditivo, es decir, que se sume a la lengua que ya conoce otra lengua más que le permita desenvolverse, ¿no? Si el niño habla castellano, bueno, que aprenda la lengua originaria de su comunidad. Si el niño habla una lengua originaria, que aprenda el castellano. Entonces, este es un bilingüismo que se debe tomar en cuenta para el trabajo en el componente pedagógico. Y tenemos los materiales educativos, que es una de las condiciones básicas para la implementación, ¿no? Es decir, si no hay materiales educativos, muchos docentes no tienen a veces herramientas con que apoyarse, pero hemos visto ya que hay algunos avances. Entonces, actualmente el Ministerio, hay que reconocer que ha hecho un trabajo importante en ese sentido, y esto de algún modo es apreciado por muchos docentes, ¿no? Sin embargo, a veces los materiales no llegan en el tiempo esperado, ¿no? A veces los docentes tienen que esperar 2 años o 3 años para que recién llegue el material educativo. Algunos están publicados en el repositorio del Ministerio de Educación, pero los docentes dicen, pues yo no voy a imprimir esto, ¿no? Y entonces a veces se desaniman porque a veces no hay un buen internet en el espacio donde ellos se encuentran. Y bueno, lo ideal es que esto llegue a sus escuelas en su debido momento para que ellos lo puedan trabajar desde el inicio de su año escolar, ¿no? Bien, yo creo que me detendría acá, Erwin, porque ya creo que he dado un panorama grande, no quiero cansarlos tampoco, y nada, ya seguro habrá otros espacios para hablar de esto con mayor detalle, ¿no? Lo que he querido es presentarles un panorama amplio, general, y a partir de ello ya ustedes puedan luego ir profundizando en cada uno de los aspectos. Muy bien, Bueno, Edinson. Más bien, nosotros te agradecemos
Ahí, Acá hay digamos, unos enlaces, acá hay unos ajá. enlaces por si acaso que ya le pasé y seguro por echar les va a pasar. Y bueno, gracias. Gracias, Edinson. Muchísimas gracias, Edinson, primero por tu tiempo, ¿ya? Porque en realidad sabemos que tú estás ahí dedicado también a la investigación lingüística, estás en muchas cosas. Gracias por compartir más bien toda tu experiencia. Como les había comentado aquí a todo el grupo de esta especialización en EIB, Edinson, ha trabajado muchos años en el Ministerio de Educación, también en el Ministerio de Cultura, ha liderado el proceso de normalización de las lenguas en el país y también la elaboración de materiales educativos y también todo el tema del mapa etnolingüístico, es decir, es la persona con quien deberíamos nosotros trabajar, ¿no? Este tema que para el día de hoy se ha denominado pueblos originarios y la EIB. Sobre el modelo de digamos, del servicio educativo de la EIB, todavía lo vamos a ahondar un poco más adelante en otras sesiones. Hemos tenido, digamos, aquí un marco contextual con Edison y bueno, esperamos volverte a ver, Edison, en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No te escuchamos, Edison. Ya, Erwin, no, más bien agradecerles a ustedes por su tiempo y por permitirme participar en este espacio. Y bueno, ahí está la información a disposición de ustedes, colegas. Es importante que siempre nos mantengamos actualizados con los últimos avances que se ven haciendo en el entorno IB y en torno a las lenguas y pueblos originarios. Así que siempre es bueno darse una vuelta por los portales del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura para ver qué novedades se encuentran, ¿no?, con relación a las lenguas que nosotros venimos implementando en las escuelas o en las comunidades o localidades donde venimos trabajando, ¿no? Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por este espacio. Muchas gracias, Erwin. Y nada, Ok, encantado y ojalá Edison. haya otra oportunidad. Muchas gracias. Bacán, Edison. A ver, voy a yo compartir ahora, Edison. A ver, muchas gracias. A ver, tengo ahí, miren, hemos estado trabajando el día de hoy el tema relacionado a los pueblos originarios y la EIB, ¿no? En donde Edison muy bien nos ha puesto, digamos, en un contexto. Estamos recién en la segunda sesión donde se están poniendo en contexto el tema de los pueblos originarios, de la EIB, etcétera. Y gracias a Edison hemos ido identificando cuántas lenguas tenemos en el país, cómo se normalizan las lenguas, cuáles son los procesos de normalización, qué implica una normalización, ¿no? Por ejemplo, el tema de la elaboración de materiales educativos y cómo esto podemos aprovecharlo para la educación intercultural y bilingüe, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ahí bastante todavía por seguir discutiendo. A ver, la anterior sesión yo les había encargado como una tarea el elaborar un portal, ¿no? Es decir, una portada de una revista. A ver, voy a entrar a la portada, voy a entrar al Padlet, porque ahí veo que hay algunas personas que han elaborado sus portadas, pero hay otras personas que no elaboraron las portadas. Esto es importante porque es parte de la tarea también que tenemos. A ver, voy a ir compartiendo. A ver, dice mi portada en EIB. A ver, ¿quiénes han presentado su portada? Seguramente ustedes están observando. Aquí está nuestro amigo Yachachi Emiliano Quispecuito, quien nos ha enviado su portada de revista. Henry Candia también ha enviado su portada de revista. Igual Sonia Suma ha enviado su portada de revista. La tarea era, imagina que sales en una revista intercultural y en la portada sale tu foto y algunos datos. Esto es importante que tengamos que hacerlo porque de alguna manera esto nos presenta, nos conocemos y es una manera, digamos, de ir interactuando y de usar esta plataforma del Padlet como un repositorio para subir información. No se olviden entonces que esta semana tenemos que cerrar esta tarea, ¿ok? Además de esto, ¿qué vamos a desarrollar en la presente semana? A ver, ¿qué vamos a desarrollar? Voy a compartir nuevamente mi presentación. ¿Qué vamos a desarrollar esta semana? Fíjense,
hemos trabajado el tema de los pueblos originarios y la EIB, ¿no? Donde Edison nos ha, digamos, explicado bastante sobre el tema. Y vamos a leer este documento que tiene que ver con la ley que regula, ¿no? El uso y preservación y desarrollo, recuperación y fomento y difusión de las lenguas originarias. Tenemos que leer esta ley. Es corta, no es muy amplia, es muy corta. Entonces, a partir de la lectura de esta ley, porque esto es importante como un conocimiento básico para, digamos, seguir trabajando, vamos a elaborar una infografía. Es decir, tomando como referencia esta ley, ¿no? Que regula el uso y preservación, desarrollo, recuperación y fomento y difusión de las lenguas originarias, vamos a elaborar una infografía. Y esta infografía lo vamos a subir al Padlet, ¿ok? Esto es importante, colegas. Tenemos que ir involucrándonos con las lecturas, después van a llegar nuevas lecturas de carácter mucho más pedagógico, ¿sí? Donde vamos a tener que ir discutiendo, conversando en las próximas sesiones, pero para el siguiente sábado ya tenemos que haber subido al Padlet esta infografía. En el transcurso de esta semana les vamos a enviar la dirección del Padlet, ¿ok? Entonces, ya con esta se sumarían 2 encargos. Uno, que tiene que ver con esa portada de la revista intercultural, que algunos no lo han subido, pero tienen que subirlo. Y lo segundo, la elaboración de esta infografía a partir de esta ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación y fomento y difusión de las lenguas originarias, ¿ok? Entonces, todo este material les vamos a socializar, el material también que Edinson nos está proporcionando, él nos ha compartido una batería de materiales que nos van a servir de referente también para nuestras lecturas. Si alguien quiere hacer algún comentario, es en este momento para ya ir cerrando la sesión. ¿Tiene alguien algún comentario? ¿Sí? Muy bien, el día de hoy hemos estado un poco tímidos, entiendo, es porque, bueno, el tema es en realidad el tema de los pueblos originarios y las lenguas, ¿no? Y la EIB, perdón, es un tema un poco, digamos, complejo. Entonces ahí, gracias a la disposición y apertura de Edinson, que nos ha puesto en contexto, nos permite un poco acercarnos, ¿no? Al tema de los pueblos originarios. Muy bien, estimados colegas, entonces nos vemos hasta una próxima oportunidad. Tengan un bonito fin de semana. Y Nelly, el link de la asistencia, no te preocupes, esto está grabado, esta clase también se les va a compartir, ¿ya? Y el PPT también de Edinson lo vamos a compartir, Henry, por supuesto que sí. El día de hoy, apenas termine la sesión, estamos compartiendo todos los materiales y todos los encargos para el próximo sábado. Más bien, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Cuídense bastante, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, Emiliano. Tupanakis Kama, Emiliano, nos vemos. Buenas noches, maestro Ervin. Sonia, nos vemos, cuídate. Ya, buenas noches, maestro. Hasta luego. Alfredo, nos vemos. Selmira, prendiste tu cámara y te fuiste, Selmira, no puede ser. Ya, ahora sí, Selmira, cuídate, Selmira, nos vemos.